Muy bien. Tanestili Nikriwam, Tanestili, una nueva oportunidad el día de hoy de abrir los ojos y vivir y autorrealizarnos, ¿verdad? Hoy es un día muy especial como todos los días. El día de hoy estamos en un día maj, ¿verdad? En un día majtlaktli, ¿verdad? Entonces el poder del día de hoy un poquito más allá de llegar al Mahtlac, de llegar a utilizar los dos poderes. Una preparación es un número 9, ¿verdad? El Chiknawi, pero también viene entre el 10 como Escuintli, ¿sí? Miren. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chiknawi, un número 9. ¿Poderoso? Sí, muy poderoso. Recuerden que el número 9 es el número 9, el número nahuálico. Es el número de los 9 señores de la noche en donde cada uno de nosotros podemos trabajar con ellos. Hoy a las 6:45 de la mañana terminamos, ¿verdad? Terminamos con el último tonal, ¿sí? O el tonal Xochitl. Terminamos una veintena y mañana iniciamos una nueva veintena, ¿sí? Bueno, el día de hoy nos toca pues trabajar, por eso les puse yo en recuadro esta imagen del personaje que tenemos aquí. El día de hoy vamos a alimentarnos, vamos a beber y empoderar nuestra percepción y nuestra intuición. Nuestra mente, nuestra percepción desde el corazón, por eso le puse el corazón aquí. Y el corazón no está atravesado por una flecha, está atravesado por una barra de ocote. ¿Qué es lo que simboliza esta barra de ocote? Esta barra de ocote simboliza ceremonia. ¿Y qué es ceremonia? Pues es una labor. Entonces lo que está simbolizando aquí es empezar a trabajar desde el corazón, amar. O sea, si yo me pongo a soñar ahorita o en la noche, tengo que hacerlo de todo corazón, desde el amor, ¿sí? Desde el amor que yo quiero realizar esa actividad y estoy dispuesto a hacer esa actividad, ¿sí? Nuestro alimento, ¿cuál sería nuestro alimento? El amor, el poder que tenemos nosotros. El día de hoy se nos puede permitir en esta ceremonia beber una copa de esa miel que nosotros hemos cosechado. Pero ¿cuál es esa miel? ¿Se acuerdan que todos los días yo les venía diciendo, para este día, en el día hagamos esto, ¿de acuerdo? En la noche vamos a hacer esta actividad. Por ejemplo, todavía estamos en el día 8 lluvia. Estamos diciendo, bueno, pues en el día vayamos fertilizando con nuestra sonrisa, vayamos iluminando con nuestra sabiduría, ¿no? Entonces todo eso, los 8 ejercicios que hemos hecho, de eso nos vamos a alimentar. Es que yo esto no lo hice. Bueno, entonces no tendrás nada que alimentar. Pero no es tan solo, el alimento no es físico, es intelectual, ¿sí? Por eso también nos lo pone aquí el personaje, vean.
Por eso él señala el corazón. ¿Qué hiciste? Y es preguntarnos a nosotros mismos enfrente al espejo de nuestro espejito de obsidiana, nuestro espejito del que tengamos. ¿Qué has hecho? Bebe de ese producto que tú has trabajado. Es que yo solamente he estado recriminando, odiando, reclamando. Ah, pues eso bebe. Pues es de eso alimenta tu mente, de eso alimenta tu corazón. Por eso no lo señala. De las ceremonias que hemos hecho desde el corazón. ¿A poco el odio también lo generamos desde el corazón, desde las emociones? Sí. Y es lo que nos dice el personaje en este día Xochitl. ¿Pero por qué? ¿Por el día Xochitl? No, por el número 9. ¿Por qué? Porque el número 9 es el número nahuálico, porque el número 9 es el número de la transformación. Acuérdese que hay tres números. ¿Cuál es? Tres. Creación. Vas a crear. ¿Qué quiero para mí? 6. Perdón. Eso que tú creaste, ahora dale vida. Yo creo que sí puedo. Este es importante. Yo creo que sí puedo ser, vivir, pensar, amar, caminar diferente, de otra forma. Lo tengo que creer. Ya me puse a crear. Ahora tengo que creer, tengo que darle vida. Y todo lo que creemos y lo que hacemos nos lleva al número 9. Y el número 9 es la transformación. ¿Sí? O sea, ya me puse a crear un negocio, un proyecto, un hábito. Ahora ya lo me puse a crearlo, ahora le tengo que dar vida. Y eso que le doy vida me tiene que cambiar, me tiene que transformar mi modo de ser. Por eso el personaje está dando un paso, dice, todo lo que hagas en tu vida, todo lo que camines, todo lo que camines en tu vida, hazlo de corazón, hazlo consciente, ve bebiendo y disfrutando de eso que tú cosechas. Muchos de nosotros solo queremos cosechar y no queremos sembrar, no queremos crear. Queremos lo que ya creó otro, agarrarnos de ahí, aprovecharnos de lo que el otro ya sembró, ya se puso a crear, ya le está dando vida. Ah, pues yo también tengo derecho de ser, de esa cosecha, de esa transformación. Y esta respuesta, fíjense, con esta simple respuesta, en la reunión, con eso callaron a los abuelitos. ¿Eh? Pues pónganse a crear también ustedes. Pónganse a darle vida a sus proyectos para que puedan transformar su vida y transformar la vida de los demás. ¿Por qué se quieren aprovechar ahora de ella ahora? ¿No? Es más, ya no es cualquier muchacho que llegó hace 15 años pidiendo, casi suplicando que le den permiso en nuestro círculo. Él ya no viene por eso. Él, él ya se ganó ese puesto, ¿no? Entonces, desde esa forma, por eso les hablo del número 9, ¿de acuerdo? Bueno, la ensoñación del día de hoy, el trabajo del día de hoy. Hoy es pura ofrenda. En esta noche, miren, vamos a crear. Les decía yo esta cuentita, vamos a crear. Vamos a crear ese poder. Ayudando, primero ya ayudando a nosotros mismos, dándonos una ofrenda a nosotros mismos, como con este líquido, ¿no? Hice mi medicinita y
Todo eso es protección, saber protegerme. Por eso ponen aquí la garrita hacia adelante, ¿no? Que en tu camino debes de saberte proteger. Ah, pues es que aquí está mi protección, ¿sí? Esa es la vírgula de la palabra. ¿Pero por qué? Que mi palabra sea prudente, que mi palabra sea miel para los oídos, que mi palabra no hiera. Esto es lo que me recuerda, ¿sí? A veces sí herimos a los demás con nuestras palabras, pero tenemos que trabajar en eso, ¿no? Que nuestra ofrenda sea florida, lo que les decía hace ratito. Ve dando flores para que coseches flores. Pero desafortunadamente muchos damos espinas, damos veneno, pero queremos recibir perfume, queremos recibir flores. Y eso, lógicamente, no se puede. Entonces, necesitamos nosotros saber sembrar. ¿Eh? Bien, ahora la imagen superior, que después de las 6:45 va a empezar a vibrar, vean, ya se dieron cuenta de esta parte, no sé si es que lleguen a visualizar. Aquí miren, la ayudadita en el molcajete, en el molcajete. Vean, no es de color amarillo, pero sí tiene un brazo. Literal, ahí dice lo que decimos los mexicanos, échale la mano, ¿no? En este camino ve ayudándote. Y este personaje como está sentadito y tiene un bastón, un punzón de hueso en su mano. Vean, este punzón de hueso que ustedes ven está punzando su pie derecho. En este caminar, como un agua importante. Todo, como bien lo decimos, todo sacrificio tiene su recompensa. Y es lo que nos está mostrando. Hazlo del corazón. Sí te va a doler. Claro que te va a doler dar. Dar a veces es lo que atesoras. ¿Y qué es lo que atesoras? La confianza. A mí me ha costado mucho eso. Lo he trabajado. Confiar. Confiar en los demás. Pero ¿qué creen? A veces nos defraudan y duele. La verdad que sí duele. Pero a pesar de eso, nos dice el personaje, pues tú sigue avanzando. Encontrarás siempre ese tipo de personas. Sí, pero hazlo de corazón. ¿Qué es lo que puedes decir? Bueno, pues yo lo hice de corazón. No me defraudó a mí, se defraudó a él mismo. Yo di todo lo que yo tenía. ¿Y por qué les digo esto? ¿A dónde lo está diciendo? Aquí, miren, aquí en su cabecita, vean, en esta parte, en la occipital, o donde se generan todos esos poderes de intuición y percepción, tiene la medicinita, mire, la medicinita de Malinali. En la frente, aquí donde nosotros decimos una mente florida, una mente empática, tenemos una flor y aquí también tiene un Malinali, una lengüetita de Malinali, que nuestro caminar sea florido, pero también que nuestras hojas de Malinali como medicina sean, sean la base de todo trabajo, ¿sí? Sean la base, que sea la medicinita como lo estamos trabajando con Malinali, con Mayagüel, con Pastecas. Y todo esto es nuestra gran ofrenda de creación, vean, esta bandejita. ¿Eh? Que nuestro camino sea impecable. Nos está diciendo aquí, crea tu camino impecable.
Ahora viene esto, ¿sí? Viene este trabajo. Tlatemiquilistli o Huenemilistli, el sendero hacia el valle del eterno descanso, ¿sí? Todo esto que les acabo de decir, uno de los pasos que debemos de aceptar justamente es eso, sentirnos merecedores de esta sabiduría, vivir en consecuencia y en congruencia con lo que somos y con lo que hacemos, ¿sí? Vean, uno de los trabajos del día de hoy es ensoñar, entender que realmente algunos ya lo han experimentado, sentir como se te desprendes de tu cuerpo y todavía voltear a ver tu cuerpo. El viaje al Mictlampa y su objetividad. ¿Por qué queremos hacer este viaje? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es cuál es el objetivo de viajar al Mictlán? Ah, nada más para ver qué se siente. No, porque gastamos energía, ¿sí? Aplicar las protecciones necesarias para el viaje a la ensoñación. Hermanitos, tenemos que cuidarnos, ¿no? Nuestro pequeño líquido, ¿a base de qué está hecho el pequeño líquido? Tiene agua de colonia, tiene 7 machos, tiene un polvito de epazote, tiene un polvito de ruda, tiene un polvito de canela, tiene un polvito de tabaco, tiene un polvito de copal y un polvito de huesito de coyote y de tecolote, ¿no? Más su respectivo recito de protección, ¿no? ¿Cuál sería el recito de protección? Pues agradezco por todo lo que me dan y por todo lo que no me dan. Pido que esta protección sea permitida por ustedes, que son las energías sagradas, la energía del tecolotito, del coyotito, del círculo. Me comprometo a utilizarlo, a emplearlo para mi protección. Y esa es la plegaria, ¿no? Y de ahí nomática, nehuatl, ni náhuatl, tlecutli, ni tlamacasqui, ken teopixqui, cholopi, ¿no? Entonces, todo eso, pero por favor, en nuestros cuellos tenemos que untárnoslos, aquí en parte de nuestra sexualidad, en nuestro vientre, en nuestro ombliguito, aquí en nuestro pecho, ¿sí? Aquí cerca del esternón, ¿sí? Y cuando lo hagamos en este ejercicio, estos deditos, tonal y nahual, el aire, y yécar, y el fuego, así, miren, así, así tres, le pegamos, vamos a hacer a un lado nuestro collarcito, aquí, miren, en esta parte le pegamos 33 veces, uno, dos, tres. Esto nos sirve para activar nuestros 33 vértebras de nuestra serpiente, o sea, de nuestra columna vertebral. Pero para ello, estos deditos, le ponemos este líquido, ¿no? Este líquido, lo untamos y sin playera, directo a la piel, le pegamos 33 veces. Cuando estamos en silencio, escucharemos como algo profundo que estamos tocando aquí. Lo hacemos con la respiración, lo hacemos con la respiración. Ese sonidito que se escucha como vamos a detectarlo y vamos.
En estos 33 toques, yo voy a hacer mi petición. ¿Qué? ¿Qué petición? Abuelo, abuela medicina, que te encuentras en mi clampa como un poder de sanación, como un poder de trabajo energético. Regálame tu medicina. Ayúdame a sanar con la palabra. Ayúdame a sanar con el humito de copal. Ayúdame a sanar con mi atecocoli. Permíteme, permíteme tener conexión contigo con mucho respeto, con mucho honor. No olvidaré este favor, ¿sí? Por eso dice, objetivo de la ensoñación, el por qué vamos a ensoñar. Ir en busca de una abuela o abuelo medicina, ¿sí? ¿Pero quién? ¿Mi abuelo? ¿El papá de mi mamá? ¿El papá de mi papá? ¿O la mamá de mi mamá? ¿La mamá de mi papá? No precisamente. Puede ser otro abuelo. Incluso puede ser nuestro ancestro, ¿sí? De nuestra vida pasada. Medicina. Ya platicábamos de eso, ¿no? Por eso vamos a utilizar nuestro bolígrafo y aquí anotamos. Abuelo, medicina. La mano izquierda. Abuelo, medicina. Y en esta mano, recuerden, vamos a poner algún objeto, algún espejito. Los que nos hemos encontrado personalmente en persona, les hemos dado un espejito que tiene un tecolotito, ¿sí? Ese utilícenlo. ¿Por qué? Porque justamente ese espejito está preparado para protección, para la ensoñación, para, para que sea portal hacia ese trabajo que ustedes van a hacer, que nosotros vamos a hacer. Dice, solicitar protección. Vamos a solicitar protección. Básico. ¿De quién? De ellos. Sabiduría, sin duda. Y el camino a seguir para lograr lo que estamos intencionando de todo corazón. Pido de todo corazón. Acepto lo que me vayan a dar para este trabajo energético, para este trabajo que voy a realizar. ¿Eh? Llevar la ofrenda de flores. Les decía yo, donde quiera que vayamos, vayamos de traje, pero no de traje de vestimenta, ¿no? Traje flores para ustedes, abuelos. Traje miel. Por eso cuando hacemos sanación en la distancia, siempre yo les digo, pongan en su altar miel, flores, mezcal, aguardiente, velas. En este caso vamos a llevar carne seca, sal de grano, collar de 66 cuentas, nos lo vamos a poner, ¿no? Ese collar de 66 cuentas, decir las plegarias de protección, no mate canejuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui tlacatecolotl, quenteopisqui, cholopijtl. Les agradezco, abuelos, medicina, por todo lo que me han dado, por todo lo que he sanado, pero también les agradezco por todo lo que no he sanado, porque yo sé que ustedes están conmigo y me protegen. Me comprometo a seguir utilizando su sabiduría, a seguir portándolo. Me comprometo a seguir empleando todo lo que ustedes me ofrendan en beneficio de mi comunidad y en beneficio mío, ¿no? Es una de las peticiones, porque también hay que saber qué pedir. Ellos todo lo que les pidas, te dan, pero ahí viene el compromiso, ¿no? ¿Cómo los utilizas?
Si pides, lo utilizas para hacer maldades, prepárate para pagar de eso que tú haces como maldades. O prepárate que te puedan regresar triplicado ese poder, que esa actividad que tú hiciste. Bueno, pasos para el viaje. Iniciar con la plegaria llave. ¿Cuál es esa plegaria llave? La de nomática, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que es nomática nehuatl ni nahuatl? Esa es la plegaria llave. Hay que decirlo de todo corazón. Hay que decirlo con entusiasmo. Intencionar con la máscara puesta y retomar la esencia que el viaje se va a realizar como celote. Asimismo, le pediremos que esta esencia nos acompañe en este viaje. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, por ahora, vamos a pedirle a Ocelote. Pero si dicen, no, yo quiero viajar con mi coyotito, adelante, con mi serpiente, sí, adelante. ¿Mm? Recuerden que son 9 nahualitos básicos para empezar a empoderar. Colotli, el alacrán. Sinácatl, el murciélago. Coyotl, el coyote. Tócatl, la araña. Tecolotl, el tecolote. Coatl, serpiente. Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana. Ocelotl, el ocelote. Y Petlazolcóatl, el cien pies. Estos son los 9 nahualitos de los 9 señores de la noche. De preferencia para empezar con nuestro señor de la noche. En mi caso, mi señora de la noche es Chalchihuitlicue, ¿no? La de la falda de jade. Por lo tanto, mi nahualito original es el coatl, la serpiente, ¿sí? Entonces, con ese me empecé yo a viajar con el coatl, ¿sí? Ir calculando, ir avanzando. Llevar nuestro morral de isle en el viaje con las herramientas de trabajo. ¿Qué vamos a meter en nuestro morralito de isle? Aquí está. Flores, miel, velas, los vamos a prender. Recuerden que cada vez que hagamos la ensoñación hay que prender nuestra velita. Carne seca, sal de grano, collar de 66 cuentas, hay que tenerlo puesto. Decir las plegarias de protección. ¿Sí? 4. Tener en cuenta que el encuentro con esta energía ancestral no siempre se presentará como estamos acostumbrados de ver las energías o persona. Puede que este abuelo medicina llegue como el aire, el silbido del aire. Puede que llegue como un coyotito, como un murciélago, ¿sí? No esperemos, es que aquí en nuestros sueños se nos va a presentar un abuelito con su bastoncito, con su morralito y con su manojito de hojas medicinales. No, hermanitos, se presentan de diferente forma. Por ello hay que estar atento. Por ello, como dice en la imagen, aquí en esta parte de la muestra, aquí está todo de color rojo. Vamos a distinguir ese trabajo que estamos haciendo, ¿sí? No quedarse por mucho tiempo en la conversación con la energía. No nos enganchemos. A veces la energía se nos va a presentar como nuestro papá, incluso como un niño. No nos quedemos por mucho tiempo. El tiempo allá es diferente con el tiempo de acá, ¿sí? Y si tratan de entretenerlo, solamente dígale gracias por todo lo que me diste, pero tengo que regresar. Y el silbidito tienen que utilizarlo para poder estar ahí. No se les olvide el silbido de pedimiento de rescate. ¿Se acuerdan el silbidito, no? Háganlo. Nosotros estaremos pendientes ahorita y al rato en la noche. Los abuelitos ya lo saben. Ayer, les iba a decir hace rato, el día de ayer
Yo ya les recordé, le dije, recuerden que en la noche también hacemos la ensoñación. Dice, sí, estaremos pendientes. Cualquier cosa. Somos, dicen ellos, somos tres y contigo cuatro. No están solos, están protegidos. ¿Por qué, hermanitos? El Mictlampa. A veces creemos que en el Mictlampa todos limpios, puros y no, no es así. También hay trucos, sí, hay trucos. A veces te dicen, oye, quédate otro rato, te voy a enseñar algunas prácticas y te quedas en ese tiempo. El tiempo en que tú conversas con ellos es tiempo que tú les estás ofrendando a ellos. Para ellos es un alimento. Por eso, cuando nosotros despertamos, cuando hacemos la ensoñación, ¿qué creen? Amanecemos cansaditos, adoloridos. Es por ello. Entonces, ¿qué debemos de hacer, maestro? Recuerden, carguemos energía con Tonatiuh, carguemos la pila, preparemos nuestra tacita de cobre, echémosles agua y sal y pongámoslo a la luz y calor del sol. Eso nos da energía, nos recupera de ese trabajo. Ujú. Sí, este sol con el agua y sal producen una energía que comúnmente le llamamos suero, pero con el sol es diferente. Activa, activa la sal con el agua para generar esa energía y esa energía también es empoderado por el cobre. Recuerden, el cobre es el mejor conductor de energía. ¿Me entienden? Por lo tanto, es esa nuestra medicinita. Sí. Y voy a ponerlo una cubeta grandota para que todo el día esté tomando, tomando. No, tranquilos, tranquilos. También nuestro cuerpo, esa energía necesita procesarlo, necesita asimilarlo. Así es que, si lo quieren hacer, tómenlo. Digo, si quieren recuperar sus energías, porque sí, yo los entiendo. Yo estoy en eso también. Aparte de estas prácticas, estoy haciendo otras prácticas como parte del círculo, del primer círculo. Y son mucho más sencillos, pero muy profundos. Por ejemplo, antes de dormir, mínimo una hora, ponte en esta posición y así duerme, sí, pero no es dormir, es ensoñar. ¿Qué? ¿Cuál es la finalidad? Este es un ejercicio. Yo sé que dirán, sí, yo también lo dije algún día, pero cuando lo llegué a entender es, domina tu mente, tu cuerpo, tu energía, tu poder. Si no lo dominas, si no lo controlas, difícilmente lo vas a encauzar para la finalidad que quieres hacer. Cuando vas a sanar, tu mente, tu cuerpo, toda tu energía, enfocado, canalizado, encauzado, todo a ese trabajo. Una entrega total, sin distracciones. Por eso dice el abuelito, en una sillita, de preferencia la silla, el tejido debe de ser de palma y de esa silla debe de estar mojado. A propósito, mojarlo. Y desnudo, sin ropa, te sientas en eso. Tus, tus pompis te van a estar diciendo, hace frío, ya me duele.
control mental. Mínimo 1 hora. Para empezar, 10 minutos. Sin pensar en nada, solo en ese momento. Nos ayuda a focalizar, a entender, a conectarnos. ¿Sí? ¿Y eso dónde se hace? En el patio. Y en estos tiempos hay zancudos, y en estos tiempos llovizna, empieza a lloviznar, estate ahí. Nada, no sé si se acuerdan, en una frase dice, yo les compartía, nada, ni nadie interfiera en tu camino. Solo tú das el permiso que alguien más contamine tu vida. Esa es una frase absoluta. ¿Funciona? Sí. Uno de los resultados o productos es escribir o compartir la medicina lograda en el ensueño. Saber interpretar en el ensueño. También eso. Necesitamos un curso de cómo interpretar los sueños y los ensueños, porque son presagios, son mensajes que nos ayudan a vivir en Aquetzamane. Hermanitos, mi mano izquierda, la medicina que busco, el espejito de obsidiana y me mentalizo que voy hacia ese lugar. Un tips, si, si de veras quieren comprobar que salen de su cuerpo, volteen a su cuerpo, déjenlo protegido, no se les olvide. Su tacita de agua, su espejito, alrededor ponerle sal, a donde está nuestro cuerpecito, sal, y a ensoñar. ¿Sí? Hermanitos, es cuanto para el día de hoy. El día de hoy florezcamos. En la noche podemos hacer la práctica, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nos vemos en la ensoñación. Yo ahí estaré para trabajar y seguir platicando. ¿Se puede? Sí, quizá de otra temática, cómo sanar, cómo vivir en el Mictlampa. Sí, allá nos vemos, allá los espero. Vámonos al ensueño. Matimo Sewica. Matimosehuica, Matimo Temastiani. Sewica, Nognivan. ¿Qué va? Nos vemos en el ensueño. Ahí estamos, hermanitos. No se me desesperen. Muchas gracias, Temastiani. Atimo Matimo Sehuica, Sewica, Mati, Nognitzi. Temastiani. Canoche no Mati, yolo. Temastiani. ¿Qué va, Nognivan? Canoche no yolo.